Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un país donde el sol se levanta, pero que tristemente sus rayos no llegan a tocar a todos. Es la conclusión que llegan analistas al observar el panorama político y socioeconómico de Honduras, donde según estudios de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, casi la mitad de la población estudiantil tiene pensado emigrar debido a las casi nulas oportunidades para poder tener una vida digna. Los hondureños, en su mayoría, pierden las esperanzas que la situación en su país pueda mejorar, y más cuando en el Congreso Nacional, el lugar designado para debatir y buscar consensos a través de los diálogos, se ha convertido en el recinto donde los diputados se comportan como incivilizados, tratando de imponer a la fuerza sus criterios, y ello es el claro ejemplo de la falta de educación que existe en un país donde el desorden forma parte de la cultura, lamentan expertos. Igualmente, sectores muestran su decepción al observar cómo los políticos que llegan a los principales puestos del país son adictos al poder y cuya condición los lleva a hacerle daño a un pueblo que confió desde hace más de 40 años en ellos y los han defraudado con sus actuaciones. Por otro lado, la sociedad civil expone que los últimos hechos registrados en esta semana son señales de una lucha de poder que se intensificará en los próximos meses a medida se acerquen las elecciones, por lo que advierten que en el 2025 los hondureños serán testigos de una feroz contienda, la cual los propios políticos llaman la madre de todas las batallas, en la que todo se puede. Sin embargo, analistas piden a la ciudadanía prestar atención a las situaciones y analicen lo que ocurre en el país, ya que de su conclusión depende el futuro de miles que están divididos. El proceso legal contra el exalcalde capitalino Nasri Asfura, quien en las últimas horas se preguntó a quién le estorba, tiene el respaldo de los nacionalistas que defienden a su precandidato presidencial. De tratarse esto de una persecución que se demostró con la cadena nacional de la Fiscalía, que defiende su postura aseverando que tienen pruebas plenamente comprobadas y cuestionando a los diferentes sectores que exigen justicia al Ministerio Público, y cuando este ente actúa, lo atacan, por lo que rechazan los intentos de manipular la verdad. Pero juristas sugieren a la Fiscalía General y sus demás dependencias recordar el popular dicho de no hacer cosas buenas que parezcan malas, y aplauden el hecho de emprender acciones contra los que en el pasado hicieron daño. No obstante, solicitan indagar a los actuales funcionarios y de otros gobiernos. Finalmente, politólogos recomiendan al Congreso Nacional aprobar el presupuesto de la Unidad de Política Limpia, aunque reconocen que ese poder del Estado pareciera estar integrado por personas que cuidan intereses de grupos y por consecuencia los vuelven inservibles para las demandas del pueblo.
Buen día. Gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles 23 de octubre del 2024. Vamos a hablar de varios temas. Voy a saludar a mis invitados. Lamentable lo que ocurrió en el Congreso, pero lo que vamos a hacer ahora es que la gente vea uno por uno a los diputados que están en el Congreso. Que la gente evalúe para que no les dé el voto, pues, para el próximo Congreso. No solo da pena, no solo es lamentable, sino que la anarquía y el caos que también hubo cuando libre era oposición, aquí tampoco. ¿Cómo va a avanzar el país así? Voy a tener a Fernando Arteaga, que nos va a dar detalles en un momento. Voy a saludar a mis distinguidos invitados de esta mañana. El abogado Carlos Arévalo está aquí con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares y pueblo hondureño. Un gusto estar en este gustado programa donde se busca hablar de la problemática nacional y política sin ningún sesgo, sin ningún odio, simplemente con adoctrinar y poder dar un rumbo a la sociedad hondureña. Un placer estar aquí con los dos distinguidos profesionales que compartirán conmigo en este gustado programa. Don Luis León también está con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, licenciado Valladares. Gracias por la invitación. Compartir también con estos distinguidos panelistas y esperemos pues seguir orientando o intentar orientar al pueblo hondureño sobre la realidad política del país. Y el abogado José Zúñiga también. Buenos días. Un placer, licenciado Valladares, y un placer al pueblo hondureño y obviamente a los panelistas que están compartiendo aquí en este tan importante foro y sobre todo, como bien señalan mis estimados colegas, poder, como ya dice el término del periodismo, educar, entretener y guiar, pero sobre todo poder generar una opinión crítica en la población hondureña para que pueda formar sus propios criterios sobre temáticas propias de país. Mientras Fernando Arteaga relata, compañeros, si me hacen el favor de ir poniendo esos videos, una mujer ahí queriéndose agarrar a trompadas también, ahí en ese Congreso, y después hablan con un descaro y con un cinismo impresionante. Pero usted, muy poco yo, escogieron a esos diputados, hombres y mujeres que están ahí. Fernando, ¿qué pasó ayer? Cuéntenos ese va a ser el inicio del programa de hoy, analizar lo que está pasando en ese Congreso Nacional de la República. Arteaga. Buenos días, Lick. Buenos días también a los invitados y los panelistas aquí en el foro, la entrevista de Canal 11 y al inmenso auditorio, por supuesto, de Canal 11. Pongamos las imágenes, compañeros, porque lo que ocurrió ayer sigue dando pena, sigue evidenciando que este Congreso ni para atrás ni para adelante ha superado los niveles, lo que pensábamos todos. Yo creo que no nos imaginábamos de que iba a ser así después de la insurrección legislativa que hubo el año pasado. Ha vuelto este circo. Lo mencionábamos en 11 Noticias Primera Hora, que es una situación lamentable. Mira, don Hernán Guevara, que se encuentra ahí peleando, empujándose con la seguridad y con los otros diputados, precisamente porque estuvieron a punto de asaltar el área donde se encuentra la directiva del Congreso Nacional. Ni Redondo les quiere dar la palabra por más de... Ajá. Cuando yo he traído aquí al diputado Guevara, lo he visto un señor serio. ¿Qué pasó ayer? Lo que pasa es que ahí, con la calentura, don Hernán, y no solo él, sino que muchos diputados, por ejemplo, Bartolo Fuentes, ahí lo podemos ver grabando, se salen de sus casillas, con un poquito a Bartolo le estaban diciendo coyote y le aullaban como coyote ayer, y él perdió los estribos también, los tuvieron que separar. ¿Qué hizo Bartolo cuando le decían coyote? No, él los insulta y les grita de todo. Ya le va ¿Qué a salir... gritarles de todo? Es que aquí, para eso te tengo ahí, relatarnos qué es lo que pasó. Hay que decirle la verdad a la gente, para que la gente quede clara quiénes son los diputados de Honduras. Ahí les mandé otros videos también a Marquitos, porque hay más videos precisamente de todo lo que pasaba. A Bartolo Fuentes le gritan coyote, ¿verdad? Porque está acusado de ser el que incitaba y el que organizaba las caravanas en el gobierno anterior de migrantes hacia los Estados Unidos. Y bueno, tuvo algunos problemas, pero ahí le aúllan los diputados. Mira, hay un diputado que se llama Jack Uriarte. Uno le dice a uno de barba es él es uno de barba, es Jack Uriarte. Sí, tiene barba, que es el principal, como popularmente dicen, golillero
de todo eso, lo que pasa. Y le voy a decir algo, allá ya le hemos dicho varias veces que nos acompañe en el foro a hablar, nunca viene, es rogado, no le gusta venir al foro ni le gusta dar entrevistas. Pero para insultar ahí, el otro día es el que estaba insultando a Mario Segura. Pero él tiene su derecho de no venir a ningún foro, correcto, de no dar entrevistas, pero sí he visto que él es bastante pendenciero. Sí. Y que va y les grita, o sea, diputados como Iriarte, vamos a filmarlos ahora y los vamos a poner, toda la semana voy a una sección, miren, estos son los diputados. Para que la gente conozca que mucha de esta gente no debe repetir nunca más en un congreso. Ahí está, mire cómo le huyaba como coyote ya Uriarte a Bartolo. Coyote, 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 coyote. Escuchemos un poco el audio ambiente de eso. Sí, claro. Porque no es justo tampoco que no le den la palabra. Yo estoy de ese lado. Me parece triste que en este momento somos parte de un congreso que tengan que dar la palabra, por lo menos a un representante de la ciudad cuando la pidan. Porque no es justo tampoco que no le den la palabra. Yo estoy de ese lado. Y bueno, licenciado, ahí en ese momento fue cuando ya los de Libre se empezaron a defender, sacaron ese cartel con la imagen de todos los miembros del Partido Nacional que han sido mencionados y que tienen un proceso abierto en la Corte del Distrito Sur en Nueva York por temas relacionados al narcotráfico. El listado que se mencionó en una cadena nacional también en fechas anteriores por parte de la Presidenta de la República. Ahí se arrancaron todas esas pancartas, se estuvieron a punto de irse a los golpes. Este ya es el que enojó a Mario Segura el otro día y que Mario Segura le tuvo que decir que tenía para mantenerlo a él y a toda su familia porque le estaba diciendo que era amigo de Mel Zelaya. Mario Segura le dijo que sí, que él no lo le negaba, no era como ellos, que no iban a dejarle ni una borrita a Juan Orlando en los Estados Unidos. Pero bueno, vean ustedes lo que pasaba ayer. Es penoso sin duda, por más casi 2 horas estuvieron en este ruido. Sergio Castellano se puso unos audífonos de piloto, decía él, para no escuchar y para que no se le afectara los oídos. Y en sí, cada quien, licenciado, anda haciendo su show ahí, queriendo resaltar para ver, yo creo, si de esta forma obtienen más votos, que no creo, porque la gente ya no es tonta en nuestro país. Hay otros videos que anoche pasamos de unas señoras queriéndose agarrar de la greña, como vimos los hondureños también. Sí. Diputadas del Congreso. ¿Quiénes eran esas? Sí, es Merari Díaz, que estaba Merari Díaz con una diputada de Libre, que se arrancaron unos carteles ahí, porque, bueno, son esos carteles que tienen. Merari le llegó ahí, es chiquita Merari, pero es agresiva. Miren, ahí está, licenciado. Es bastante agresiva. Sí. Ay, esa doña de Blanco, ¿a quién quería trompear? Con Merari, allá iba Tania Pinto también, enojada, Tania Pinto del Partido Nacional allá de la zona occidental de nuestro país. ¿Cuál es Tania Pinto? Mira, es Merari que les está rompiendo. Este es el hijo de Amable de Jesús. Este es Cristian Hernández, diputado también allá del departamento de Santa Bárbara. Merari les arrancó esas pancartas. O sea, Merari le fue a quitar a Cristian Hernández el cartel que tenía ahí. Correcto, y a las otras diputadas de Libre ahí. Y a las otras diputadas de Libre, vamos a ver si lo volvemos a poner el video, porque ahí se puede ver cuando Tania Pinto y Merari estaban allí forzajeándose. Vean, mire, le quitaron a Cristian, ahí llegó otra diputada. Le seré sincero, licenciado, esa diputada, no sé si es diputada porque nunca la había visto. A ella, la de Blanco que sale ahí, nunca la he visto. Hay diputados ahí que... ¿La de pantalón verde? No, la otra, la de pantalón beige, no la había visto, no sé, porque ahí de repente parece gente que o diputados que nunca en la vida, a mí me han contado diputados que no conocen a muchos diputados que se dan cuenta hasta esta altura del año. Es cierto. Hay 128 diputados y a lo sumo los que conocemos son unos 20. 128 parásitos. De ahí los demás pasan sin pena ni gloria cobrando su salario nada más. Bueno, y la oposición ayer se encargó de realizar en su máximo esplendor esta insurrección legislativa que duró 2 horas. Redondo les pidió el favor de que se sentaran, de que les iban a dar la palabra hasta el jueves. Suspendió la sesión, pero los cachurecos hoy, que bueno, hoy se ha convocado nuevamente. ¿Por qué Redondo les decía que hasta el jueves les iba a dar la palabra? Es que mire, Redondo sabe que ellos lo que quieren es interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto y sabe también que tiene los votos la oposición para interpelarlo, porque ellos lo que dicen es que la Constitución no le permite al jefe de la Fuerza Armada estar dando juicios de valor y opinando de política, queriendo intervenir también o influir en las decisiones del Congreso Nacional,
Y bueno, lo que se dice es que Redondo por eso no les quiere dar la palabra, porque sabe que ellos tienen los votos para hacer que llegue el general Roosevelt Hernández ahí al Congreso y les tenga que aguantar un show de estos, porque eso es un procedimiento normal, licenciado. Él puede llegar y explicar, no, yo dije eso por tal, pero la cosa es que al llegar el general va a comenzar el mismo circo y van a pasar una vergüüenza. No, así como no, fíjate, Arnoldo, que no se lo mencionó a los del... Acabo de decir que cuando los de Libre hacían la misma oposición, a ratos dije eso, que los de Libre hacen la misma oposición, pero varios de los que están ahí del Partido Nacional están siendo investigados por la Fiscalía por corrupción en las instituciones que estuvieron. Y los de Libre que cometan delitos que vayan presos también. El Congreso anterior, pues Mauricio Oliva lograba calmar. Yo me acuerdo una vez que vi sentado a Mel en una butaca que le habían tirado bombas lacrimógenas y bueno, eso se daba en el Congreso anterior también. Por eso estoy diciendo que la gente debe pensar si va a votar por estos diputados actualmente o los que se quieren reelegir por enésima vez, como me dijo Luis León hace poco, que se quieren jubilar en ese Congreso. Y también creo que Luis Redondo, yo vi ese video, hay que conseguirlo, que él como presidente del Congreso empieza a decir que no, que le voy a dar la palabra el jueves. Ahí se ve mal él, porque no ha podido negociar antes, platicar, dialogar con ellos y evitar que se vea que le está pidiendo que arreglémonos hasta el jueves. Y otra cosa, me dice Artian aquí, que Luis Redondo hay momentos que ve que está el macaneo y no le importa. Ahí le mandé ya el video, Marquito, para que... Ahí lo logré captar en ese momento. Yo, Marquito, te mandé ese video para que lo pongamos, porque, bueno, me parece a mí irónico que mientras el Congreso arde, él está como si nada ahí tranquilo. Bueno, y también, ¿verdad? Es un Congreso de anárquicos, porque varios de esos que están en la Junta Directiva les ha gustado la anarquía, el lío y el pleito. Sí, Harry Dixon que andaba con cohetes antes. Sociópatas. Son sociópatas. Yo a todos los califico de sociópatas. Eso es lo que son. Mira, este es el video que le digo, licenciado. ¿Qué habrá estado escuchando ahí está, mire, el macaneo. Que no mencionaste a las mujeres del Libre, dice. ¿Cuáles son las del Libre del macaneo? ¿Cuál es la del Libre? No, es que ahí el problema es que ahí todo... Nombres te está pidiendo aquí. Es que da los nombres. Sí, no, es que ahí la que le digo yo, es la que no la conozco, es la que salía ahí, no sé el nombre. Bueno, la nueva, diga. La nueva. No, es que a ver si ya llevan los 3 periodos y uno ni sabe, porque no, como no ni los conoce los diputados, yo no sé cómo llegan al Congreso sin siquiera poder hacer algo. Por el es populismo, terrible. pero no por el populismo positivo, sino por el populismo de aprovecharse de la necesidad del necesitado, por eso es que llegan. Es que el problema es que ahora, como los de... ¿Cómo se llama la muchacha Rosado que está a la izquierda de Redondo? Luz Angélica Smith, la secretaria. No, izquierda de él. Sí, perdón, es Shirley. Yo a ella la veo sonriendo, más bien. Sí. Si ven esa toma, ella se ve sonriendo, más bien, cuando ve el cachimbeo. Que yo creo que la estrategia nacionalista también es equivocada. Libre tiene una expertise probada en estos tipos de cosas, pues entonces no van a amedrentar a la gente de Libre con una manifestación cuando ellos han sido los que han construido esos mecanismos. Entonces yo creo que el Partido Nacional se equivoca en la forma de querer generar o llamar la atención del presidente. Pero como dice usted, Raúl, el problema que tenemos es anarquía de ambos lados. Y el problema es que un Congreso Nacional no puede funcionar bajo los conceptos de anarquía, porque por naturaleza, o por lo menos la concepción de quienes crearon este Estado, era que ese espacio era para ponerse de acuerdo, no agarrarse trompadas. Y el Congreso se ha vuelto penosamente y bochornosamente, lo digo, un circo. Se ha vuelto una... No, ni a circo llega. O sea, yo estoy viendo esas imágenes y realmente no puedo más que lamentar ver a los que llamamos, bueno, mal llamamos, padres y madres de la patria, porque al final el ejemplo de cómo se debe construir un país debe salir de esos espacios. Correcto. Y si estamos viendo a estos diputados, que dicho sea de paso, los elegimos con muy mala calidad, ese es el resultado de elegir a cualquiera, mire, abogado. ¿Y de quién es la culpa? Ese es el resultado de elegir a cualquiera. Exacto, la culpa es de una gran mayoría de hermanos hondureños que no saben elegir. Y está bien la campaña que dice el licenciado Raúl Valladares, que le muestren al pueblo qué es lo productivo o improductivo de cada diputado. Bueno, ojo, recordemos también
que la directiva a punto de patada se instaló también. Sí, es que la naturaleza. El génesis de todo es equivocado, entonces todo lo que se haga es equivocado. No, porque es que lo que yo siento, licenciado Valladares, compañeros, es que hemos caído en lo más bajo de calidad de diputados y de Congreso Nacional. Yo siempre voy a recordar los congresos de los 90, un Efraín Díaz Arribillaga, un Olban Valladares, gente Era que más profesional, Congreso que Nacional más estudiaba, profesional. que leía, que se capacitaba, que llegaban a tener un debate, y había sectorización, pero llegaban a tener un debate y habían ideas, y uno escuchaba esas narrativas y decía, wow, esta gente sabe, al punto que ser diputado era algo respetado. Así es. Hoy Sí. me parece que ser diputado es cualquier cosa. Yo no le veo Eso es un mercado y bursátil. ojo, algo preocupante, que el Congreso Nacional, según medidores internacionales de Honduras, está considerado como el segundo peor congreso a nivel latinoamericano en Improductivo. cuanto a productividad. Exacto. Históricamente no se había visto eso y difiere un poco con el colega León. Fíjese que más bien yo creo que el Partido Nacional lo que busca es generar esa imagen de ingobernabilidad Sí, y crear esa imagen de ingobernabilidad dentro del Congreso Nacional para obviamente dañar la imagen de gobierno, porque como sea, es uno de los poderes más importantes del Estado. De hecho, ahí pasa las derogaciones, mociones de ley y todo, y recordemos que el génesis de esta situación particular es el hecho de que no les dan la palabra para dos temáticas: interpelar al, como bien lo decía el licenciado Arteaga, al general Rupel Hernández, por lo que dice el artículo 277 de la Constitución de la República, que así de manera rápida para el pueblo hondureño, que habla de que la Fuerza Armada es una institución esencialmente profesional, no deliberante, apolítica, ¿verdad? Y que no puede opinar directamente en temas de país, y que la imagen, valga la redundancia, de la institución castrense después del 28 de junio del año 2009 y del 2017, de igual manera, que no se pudo garantizar la alternabilidad de gobierno, se sigue dañando. Se sigue dañando en temas de bastante injerencia política. Y sobre estas temáticas, pues sí, hay que verlo de cierta manera preocupante. Y el otro tema, volverlo también a tomar o retomar, que es el tema de la extradición. Aunque el tema de la extradición de manera equivocada, ¿verdad? Aquí está don Alex Pacheco, que es, al igual que Arnoldo, miembro del Partido Nacional. Ya le voy a poner sus fotos. Me mandó una foto cuando los de Libre hacen macaneo. Ya los vamos a poner también, porque aquí tiene que ser parejo. ¿Y en qué quedaron, Artián, al fin? ¿Van a tener sesión otra vez o zafarrancho? Sí, licenciado, ya le mandé a Marquitos ahí el video del presidente del Congreso Nacional, ingeniero Luis Redondo, cuando les pedía por favor de que tomaran asiento. Marquito, tengámoslo porque se ha convocado para hoy también a las 3 de la tarde y le van a dar la palabra hasta el jueves. No creo, la verdad, que hoy vayan a aguantar, como decimos popularmente en Honduras, paja. Ahora agenda, ¿en qué día te va a dar la palabra? Sí. Pongamos, Marquitos, ese último video que te mandé, que es cuando el presidente del Congreso les pide, por favor, Qué hombre, que pena. dejen de hacer Van relajo. a hablar hasta el jueves, cálmense. Sí, escuchamos al ingeniero Luis Redondo. Agenden palabras. Lo voy a poner en la agenda. Compañeros, tomen asiento porque voy a pronunciarme con respecto a lo que me están solicitando. Tomen asiento, compañeros. Tomen asiento. Bueno, que tomen asiento, Tomás. Miren, compañeros, pongan atención. Si están gritando, no se va a poder escuchar. La solicitud que están haciendo la voy a agendar para el día jueves, en la sesión del jueves. Yo no voy a convertir, miren, ahí está el pueblo hondureño que nos está viendo. Hay una agenda de país, hay una agenda que tenemos que continuar y esa agenda la conocen todas las bancadas. La propuesta para el jefe de bancada es que desarrollemos la agenda. Convoco el día de mañana, desarrollamos la agenda y el jueves yo me comprometo con ustedes a que les doy la palabra, Tomás.
para que puedan desarrollar ustedes el tema que quieren desarrollar. Así que el pueblo hondureño lo está viendo, está escuchando, que sí vamos a darle la palabra el jueves, compañeros. Desarrollamos la agenda la siguiente semana, que nos toca realizar diferentes actividades de inscripción de movimientos, de partidos políticos. Entonces, en ese sentido, tenemos una agenda discutida, una agenda consensuada, por lo que vamos a suspender la sesión y el día jueves a ustedes les voy a dar la palabra para lo que me están solicitando. Mañana vamos a desarrollar la agenda que nosotros hemos divulgado, compañeros. Así que se suspende la sesión y se convoca para el día de mañana a las 3 de la tarde. Bueno, ahí tuvo que intervenir Luis Redondo. Ya le voy a mostrar por qué. Hubo un momento que ya Uriarte se quiso subir ahí a los Russell Tomé. Ponelo, pero estaba muy gordo. Y lo bajaron. Porque el salto de Russell no es así nomás. Sí. Y lo bajaron, y una diputada que no la logro identificar yo. Pero aquí pero ahí salvo al diputado Iriarte, porque eso es lo copió a los de Libre también. Sí. Yo me acuerdo uno de Libre que pasconeaba aquella la campana, ¿se acuerdan? Sí, aquel diputado de Lempira, Campana, que le decía. Busquen ahí a Iriarte, que se quiso subir. Sí, ahí se lo mandé a Marquito. En el podio donde uno se para a hablar, ¿verdad? Donde llega, por ejemplo, la presidenta en la instalación de la judicatura a dar un discurso. Ahí se estaba subiendo, y mientras estaba subiendo él, la diputada Ariana Vanega del Partido Nacional le tiró un bote al ingeniero Luis Redondo. Mire, aquí está ya Uriarte con los audífonos transmitiendo en vivo, se quiere subir al podio, precisamente lo baja la seguridad, y la diputada por el otro lado aprovecha el momento para agarrar un bote y mire, se lo tira al presidente del Congreso, Luis Redondo. Ahí tuvo él que intervenir, y ahí es cuando él dijo, no, paremos esto. Me consiguen una foto de la diputada para que la gente la vea de frente. De Colón. A esa honorable diputada, para que la gente de Colón vea lo que la señora hace. La diputada Bote. Óigame, pero qué... La diputada Bote aquí está... Qué puntería de mujer. Sugiriendo Arévalo. Qué puntería, porque parece pitcher de béisbol. Qué bueno fuera que así se pelearan por hacer buenas reformas para el pueblo. No, pero en... Arévalo se subió. Ajá. No, ya me arruiné, no pudo. Fue que lo bajaron. Bueno, ellos los diputados de Honduras, la señora, ¿cómo se llama la señora que tiró el bote? Se llama la diputada Ariana Vanegas. Le tiró el bote a pegarle, me imagino que le quería pegar en la cara al señor Redondo con ese bote de agua. Parece que llegó. Pero le pegó. Sí, le pegó en el pecho. Bueno, ahí el bote parecer estaba vacío, ¿verdad? Pero usted ahí no, vacío no es fácil que llegar hasta ahí. No, pero tiene que tener algo de agua. Pareciera que pegó como en alguna pantalla. Sí, porque ya lo manejan en las redes desde las páginas de Libre, que han atentado contra el presidente. Sí, un atentado, dicen. Sí, así lo están manejando las redes, que es un atentado contra el ingeniero Luis Redondo. Intentaron matarlo con un bote de agua. No es correcto lo que ella hizo. No, es una falta de respeto, no de él. No. Olvidémonos del señor Luis Redondo como Luis Redondo. Exacto. Es el presidente del Congreso. La investidura. Ajá, es la investidura. Ella, como diputada, también le merece respeto al presidente del Congreso, sea quien sea. Y ella debe comportarse como diputada. Ella es representante del departamento de... Y comportarse como una dama también. Arteaga de Colón es. De Colón. Sí. Ella también representante de sus votantes. Porque la gente de Colón que ve a esa señora, a unos les va a gustar, pero otros va a considerar que, aparte de una terrible falta de respeto, y aparte, es una muy mala educación de la señora. Y no es lo que esperamos ver de un congresista, que ahí son llamados a legislar, no a demostrar su dote de pleitistas, pendencieros o de lanzadores de piedras o botes de agua. Y los daños que se causan los pagamos todos nosotros. Pero es que volvemos al mismo punto. Pero el daño más que recibimos, creo, ahí está, ¿ves? Daño moral. Daño moral. Ahí está la diputada Ariana Melisa Vanega Cárcamo. Desilusión. Volvemos al mismo punto. Decepción. Primero, culpa de los partidos políticos a postular a candidato a diputado cualquiera. Justo hablábamos con usted, abogado, antes de entrar. Muchos son candidatos porque tienen dinero para pagar la campaña. Pero no cerebro. No cerebro.
Y si usted tiene cerebro pero no tiene dinero, no puede ser político no puede en Honduras. ser político. Entonces, porque es increíble. error número 1, postular a cualquiera. Eso. Totalmente. Error número 2, culpa de nosotros los hondureños, votar por cualquiera. Nos volvemos una sociedad cualquiera. Claro, entonces tenemos a cualquiera en el Congreso. Pero usted la conocía, la diputada, porque aquí estoy viendo las publicaciones de la página oficial del Congreso, que en el 2018 ya estaba ella de diputada. De Duzca. Es doctora, y desde el 2018 dice que presentó un proyecto que tenía que ver con un reconocimiento honorífico. Es del Partido Nacional, pero... ¿Reconocimiento honorífico a quién? A un buque de la Armada proveniente de los Estados Unidos. Esto fue en el 2018. Ajá, eso sería el tercer periodo, porque imagino que también el periodo pasado estuvo, es del Departamento de Colón. Sí. Y este también. Sí, Es profesional de la medicina, me dice aquí también, aquí en lo que hemos investigado en este momento. Bueno, pues la doctora le tira un bote de agua a pegarle a la cara, me imagino, a Luis Redondo. Que Luis Redondo también ha estado en Zafarrancho, ¿verdad? Sí, claro. También recordemos eso. El hombre del bombo, le decían. Aquí planteemos... Objetividad. Sí, objetivamente la situación del Todos son Congreso iguales. es lamentable. Salen de la misma fábrica. No creo, de repente no todos, ¿verdad? Pero una gran mayoría. Una gran mayoría. No, sí. Y ahí te mandé unas fotos que me mandó un señor, ya le puedo decir, que son las de Libre, Alex Pacheco, don Alex Pacheco me envió cuando los de Libre hacían zafarranchos. Dice ahí... Con sus pitos, pitoretas. Ajá. Con los cohetes, Harry Dixon. Ayer en broma le dije yo a Harry Dixon. Ahí era cuando Libre era oposición, miren. ¿Ah? Ajá, abogado, ¿se acuerda? Espérate, ¿y quiénes son los que están parados ahí en la mesa principal? Esto fue el leak cuando se tomó el Luis Redondo y que estaba el problema con Calix el día siguiente de la juramentación de la Junta Directiva, cuando ingresaron todos los colectivos y sacaron al Partido Nacional. Así inició el Congreso. Así inició. Así se armó este Congreso. No, y hay muchas imágenes del Congreso anterior también en las mismas condiciones. No, y en el Congreso anterior, perdón, don Luis, no entraban los antimotines y tiraban bombas lacrimógenas. Sí. ¿Ah? En el Congreso. Sí. O sea, las autoridades de aquel entonces ordenaron que lo casearan, pues. Miren, así comenzó el Congreso. Óigame, pero hay varios que ya no pueden hacer esas acrobacias, ya están bien gordos de la buena vida. Sí, ya no pueden hacer esas acrobacias. Y aquel hombre que está con la mascarilla no esperaba ser prófugo de la justicia, creo. Ajá. Creo que es el exministro de Gobernación. Sí, Leonel Ayala. Así es. Sí. Hoy prófugo de la justicia. Así es. El fiscal dijo que él va a seguir el delito, que él no está haciendo persecución política, que va a seguir los delitos. Así que alguien que esté en el Congreso y cometió delitos, que aliste. Así es. Y es lo ideal. Y es lo correcto. Es lo correcto. Yo no creo que sea persecución política. El problema es que si va a investigar todos los actos de corrupción ya ejecutados, el Partido Nacional estuvo 12 años, entonces ¿a quién va a investigar al Partido Por lógica. Nacional? O sea, es por default. Exactamente. Entonces el punto es que bajo el mismo argumento que muchos se amnistiaron señalando persecución política, hoy la oposición quiere decir que están siendo perseguidos políticamente y no es así. A mí me parece que el fiscal general está haciendo un buen trabajo. Por años hemos pedido que alguien haga justicia y ahora está haciendo justicia y nos estamos quejando. Entonces yo creo que el fiscal, y quiero hacer un par de apuntes en eso, primero hay que felicitarlo por desengavetar un montón de casos que ya estaban hechos y que estaban guardados, porque ningún caso es de él, son casos que ya estaban. Totalmente. Entonces son casos que investigó el fiscal inexistente que tuvimos por 10 años atrás y que los metió en la gaveta. Yo lo felicito porque saque ese trabajo. Yo lo felicito porque inicie los procesos, porque justicia hay que hacerle al pueblo hondureño. Y yo lo felicito porque está tratando de darle responsabilidad a su cargo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que él se permita ser usado como actor político. Ese es el error de él. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal empieza públicamente a demostrar el trabajo que quiere hacer, va a ser utilizado políticamente según los intereses de cada quien. Entonces, Lo interrumpo en algo.
creo que las acciones que él ha tomado, hasta las acciones mediáticas, son propias de él. Son propias de él. Sí. Son propias decisiones de él. Es que en sí él no dio a conocer medios de prueba. Él en su discurso fue claro y dijo que había llegado ahí y que entendía el clamor de persecución a la corrupción que tanto anhela y desea el pueblo hondureño, y que él está ahí y que no va a tolerar engavetamiento de casos de corrupción. Esa es la discursiva de él. Ahora bien, ¿quién expone el proyecto? El proyecto, porque aquí lo sabe el abogado Zúñiga, lo que reveló Santos fue el proyecto de requerimiento fiscal. Eso fue lo que reveló, que hasta cierto punto pues no fue tan correcto revelarlo, porque esto es un caso de alto impacto. Y como es un caso de alto impacto, al publicarlo, entonces la sociedad hondureña está más abierta al pendiente del resultado. ¿Y qué va a suceder si estas personas son sobreseídas? Exactamente. ¿Qué va a venir? Más decepción. Fiscal ineficiente. Exacto. Entonces, más señalamientos. Y mire, voy a dejar algo bien claro que a día yo lo vengo diciendo siempre. Mire, aquí una gran mayoría de políticos son sociópatas. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que se roban el dinero cuando son funcionarios públicos? No son políticos. ¿Y a quién hay que perseguir? A políticos, pero corruptos. Algo. Si alguien estuvo en un cargo público, que ahora sea diputado o esté en su casa, sabe que lo hizo. Así es. Cada quien sabemos lo que hacemos. Así es. O sea que los que dicen que es persecución política, pero si en el fondo hicieron cosas incorrectas, saben que no es persecución política. Así es. Saben que tienen problemas. Aunque aquí me dice don Arnoldo Avilés, que es exdiputado del Partido Nacional, ¿cuántas mociones, proyectos de ley, manifestaciones ha presentado cada diputado para ver su eficiencia? La mayoría nunca ha presentado algo. La Fundación Democracia Sin Fronteras antes hacía esta investigación. No sé si todavía lo hace y te puede servir. No es correcto que usen la cadena nacional para acusar a alguien y dar por hecho que es culpable antes de ser juzgado, el imputado, y no han hecho nada contra Carlos Zelaya. Aquí dice don Armando, dice Armando Orellana, dice lo siguiente: creo que lo que se debe analizar es lo que este show trata de encubrir. Desde mi punto de vista es una cortina de humo para encubrir el impacto del destape de la corrupción del liderazgo del Partido Nacional, el estirpe papi a la chequera. Yo diría, Raúl, es muy difícil encubrir eso. A mí me parece que ese show del día de ayer solo demuestra la incapacidad democrática que tienen nuestros padres y madres de la patria, entre comillas. Todos los actos de corrupción del Partido Nacional en el gobierno son de conocimiento público. Así es. La MASI los hizo públicos y por eso le expulsaron. El Consejo Nacional Anticorrupción los hizo públicos. Ya los casos han estado en investigación. La UFESIC, ahora UFERCO, presentó los casos. El sistema judicial no les dio trámite y por eso la impunidad. A mí me parece que con un molote en el Congreso Nacional no van a encubrir lo que está a la vista. La gente que recibió pastillas de harina, la gente que no recibió las mascarillas, la gente que no tuvo el ventilador en momentos de COVID, los hospitales que no sirvieron. O sea, está probado. ¿Y sabe qué le agrego a lo que usted dice? También fue público la colección de cartas de libertad, que muchos que participaron en actos de corrupción se las dieron. Sí, y eso trajo sí. frustración. Claro. Pero es que es todo parte de una estrategia. Fíjese que históricamente en nuestro país, si usted se fija, victimizarse políticamente le genera factura para lo que estamos a puertas también de lo que va a ser unas elecciones Así internas es. y elecciones generales. Y aquí viene un punto importante que hemos dejado de lado, que ustedes lo tocaron. Si la Fiscalía no sostiene bien estos casos en los tribunales y no logran las sentencias condenatorias por esos actos de corrupción, eso le va a generar una factura política favorable a aquel corrupto que va a salir con una bandera de decir, mire, siempre fui inocente. Y desfavorable y ha al sido fiscal. histórico eso, ¿no? Y desfavorable al fiscal. Y desfavorable, y le va a dar fuerza incluso a esa temática de que el fiscal general fue utilizado como un activista político más que como propiamente un fiscal general, que ojo, si estoy de acuerdo que salga
en una cadena, usted revisa lo que le dice la Constitución de la República, aquí nos encontramos ante un tema jurídico bastante discutible, que es que tiene la persecución penal pública, el Ministerio Público, lógico. Y rango constitucional. Sí, pero hay otro elemento también, que usted debe de guardar, entre comillas, la dignidad de la persona que es imputada, porque hay un principio universal del derecho, que dice que nadie es culpable hasta que se le vence juicio. Entonces, bajo esa tónica nos encontramos en esa divergencia de conceptualizaciones jurídicas que obviamente sí podría dar de qué hablar. Entonces, ojalá, por el bien del pueblo hondureño también, porque como ustedes lo mencionaron, hay casos que son son icónicos. Incluso se ha hablado mucho de los hospitales móviles, pero nadie habló de los 98 hospitales que se llegaron a pedir para la emergencia del COVID. Honduras tenía el presupuesto más alto de Centroamérica para combatir el COVID. 2.500 millones de dólares llegó a pedir el señor Eval Díaz en su momento para la construcción de los 98 hospitales. Y de eso casi, si ustedes se dan cuenta, no es mucho lo que se habla. Vamos a ver qué tan avanzadas están esas investigaciones y vamos a ver también qué nuevos actores políticos, obviamente, o funcionarios que ocuparon cargos bastante, como dicen, de bastante facilidad para manejar esos fondos, son los que van a salir como nuevos nombres con requerimientos fiscales que, vuelvo y le repito, ojalá se puedan sostener en los tribunales que le compete conocer de esa materia. ¿Sabe qué lamento yo? ¿Sabe qué lamento yo al ver esas imágenes? Qué bonito es, ¿verdad?, ganar más de 100,000 empiras por ir a hacer estupideces a un Congreso Nacional, cuando millones de personas, quizás una vez al día, solo pueden comer arroz con menudos, sí, a lo mucho. Y estos, que la gran mayoría están gordos porque no hacen nada y ganan un buen salario, y lo que menos hacen es producirle a la sociedad hondureña buenas cosas. Lo único que le producen es más polarización, son incitadores y agitadores de violencia. Está anémico de democracia, ese Congreso Nacional está anémico de democracia. Hay ateos democráticos y ateos religiosos, porque realmente eso, mire, qué productivo puede ser eso. ¿Qué productivo o qué ejemplo puede dar? Y si estábamos, nos faltaba un pendaño para ser el número 1 de los peores congresos en Latinoamérica, con todo esto lo más seguro vamos a llegar. Bueno. Pero que los conozca, y yo diría que ninguno de todos los que está ahí, en una gran mayoría, yo diría por lo menos más de 100, no merecen regresar a ese Congreso Nacional. Yo digo, Raúl, que ya que estamos en periodo de inscripción de planillas de las corrientes, el 19 se vence el plazo en el Consejo Electoral y los partidos políticos andan buscando revoltosos para mandar al Congreso. Pues hay que ir a buscar los candidatos a la barra del Motagua y del Olimpia, porque lo que se ocupa para ser diputado es ir a hacer esas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la barra del Olimpia y Motagua y los que van ahí? Nada, por eso le digo. Entonces, ya que andan preocupados de cómo armar planillas y lo que ocupan son diputados que tienen el título, pero a lo que se dedican es a eso, váyanse al estadio, hombre, y levantan la planilla. Se buscan un par de rebos y un par de ultras y ahí los apuntan y los mandan de diputados, porque al final yo no veo... O que se vayan al Santa Rosita y pidan un listado de los más esquizofrénicos y los más revoltosos y que los coloquen ahí, pues. No, entonces yo honestamente debo decir, para mí no se debe reelegir la mayor parte de los diputados. No. Aparte que llevan un montón de periodos, mire la que mostró Fernando, 3 periodos y nosotros no. Analícelo, es que analícelo desde este punto. Recordemos que ellos salen por tradición, salen por color político. Solo para que no se me vaya la idea. No por voto independiente. Disculpe, solo para que no me vaya la idea. Yo es primera vez que veo a esa doctora, la que tiró ese bote de agua, y hay que confirmar cuántos periodos lleva la señora, o señorita, no sé, pero yo es primera vez que la veo. Sí. ¿Y ustedes? Así hay muchos, sí. ¿Se había visto usted? No, es que hay varios. O sea, ella destaca por tirar ese bote. Y decía el exdiputado Raúl, ¿cuántos proyectos ha presentado? A ver, la productividad de un diputado yo no creo que se debe medir por la cantidad de proyectos que presenta, porque si presenta 100 y no le aprueban ninguno, ¿fue productivo? No. Exactamente.
Entonces, para mí la productividad pasa por las decisiones conjuntas que se toman en un Congreso para los grandes cambios y transformaciones que requiere el país. Y por eso cuando a mí me preguntan sobre el Congreso Nacional, yo digo de que lastimosamente en 2 años y medio de ese Congreso no salió una sola cosa que impactara el día a día del pueblo hondureño. Sesiones para repartirse el pastel de las instituciones, ahí sí hubo madrugón para la Corte. Subvenciones. Paralizaron el Congreso para elegir al fiscal y al final eligieron al que la oposición no quería, lo terminaron eligiendo. Pero de ahí, muéstreme algo que salió de ese Congreso, impactó en la vida de los hondureños que hoy, mientras nosotros estamos platicando aquí, andan buscando qué comer. Fíjese que le voy a poner un ejemplo práctico. Ayer yo iba a pagar el plan de celular y me lo siguieron cobrando en dólares. O sea que ni eso ha entrado en vigencia. Ni lo han mandado a publicar. No lo han mandado a publicar en la Gaceta, que eso iba a tener un impacto positivo. Me tocó pagar más porque ya hubo un deslizamiento del dólar considerable, ¿no? Entonces, por mencionar uno de los casos más prácticos del día a día de todos nosotros como hondureños, que nos afecta de manera directa. Y todos los diputados que están ahí, absolutamente todos, para dejar que me equivoque, todos se quieren reelegir. Todos se quieren reelegir. Pues sí, cínicos, sociópatas, que no han hecho nada y van a ir con la cara, con una enorme sonrisa, a ofrecer frijoles duros, arrocito, picado, van a ir a ofrecer dinero y es que son populistas. Hemos caído en una democracia populista y vuelvo y reitero, somos una sociedad cómplice que avalamos el populismo. ¿Y qué es el populismo? Para aquellos que no puedan entenderlo, el populismo es aquel político que sabe que usted tiene una necesidad y le cubre esa necesidad momentáneamente. ¿De qué le sirve a usted, estimado hondureño? ¿De qué le sirve comer un par de semanas antes de las elecciones primarias, comer un par de semanas antes de las elecciones generales y aguantar hambre 4 años y estar usted sumergido en una decepción por más de 4 años porque no encuentra empleo, porque no viene turismo masivo, porque no hay inversión en el país y porque usted observa diputados que llegan al Congreso delgados y salen gordos de no hacer nada y de ganar un buen sueldo mientras usted busca hacer milagros ni con un salario mínimo. Por favor, hermano hondureño, sepa elegir, no elija por estómago, usted elija por futuro, no por estómago. ¿De qué le sirve, como vuelvo y reitero, que pueda comer un par de días antes de las elecciones primarias y un par de días en las generales y después va a vivir frustrado y enfermo? No vale la pena. No vale la pena. Ahora hay que revisar también cómo llegan al Congreso, porque recuerde que han habido constantes denuncias. El computadorazo. Correcto, de lo que pasa en el Consejo, lo que ahora es el Consejo Nacional Electoral, donde hay diputados inflados, donde incluso se ha llegado a mencionar que las diputaciones se compran. Entonces hay varios factores exógenos, propiamente que no van con el voto directo para elegir a estos diputados. Entonces, todas esas situaciones se tienen que ir definitivamente depurando. Recuerde que todavía tenemos un sistema arcaico de conteo de votos y por eso en varias ocasiones se ha propuesto que los diputados del Congreso Nacional sean elegidos en un periodo distinto a lo que es el periodo presidencial y de alcaldes. ¿Por qué? Aquellos que han sido observadores electorales no me dejan mentir, que agarran horas de la madrugada haciendo conteos de votos. Ahí el error humano, sea por dolo, entre comillas en algunos casos, y otros por, como dicen ya, cuestiones de la hora, ponen números inexactos, o como le digo ya, otros con la picardía ya pues transforman los números en dichas papeletas. Todo eso tiene que irse depurando, deben de haber transformaciones profundas al sistema electoral hondureño para también no tener este tipo de padres de la patria. Pero mire, Raúl, la manipulación. A inicios de los años 2000, el pueblo hondureño escogía a los diputados por bandera de partido. Sí, un listado. Entonces usted votaba por el partido y por el listado. Y se iba por... y los diputados salían por ese listado conjunto. Sí, el listado lo ponían y por eso votaba usted. De ahí vinieron y dijeron, no, tenemos que hacer una reforma electoral porque el pueblo tiene que tener representación asignada.
Entonces se hizo una reforma electoral y se creó el voto directo al diputado, la marca, no es voto. Entonces apareció la gran sábana de candidatos a diputados porque había que poner la foto, el nombre, para que la gente supiera por quién estaba votando. Correcto. Así es. Y después en el camino decidieron crear el voto cruzado para que dijera Raúl, Luis o cualquiera, mire, este nacionalista no me gusta, pero sí me gusta este liberal, pero este otro nacionalista sí, me gusta este del Pino, y usted cruzara los votos para escoger el Congreso que usted consideraba. Equilibrado, entre comillas. Sí. Y el nombre y la cara del diputado o aspirante era para que usted escogiera sabiendo si era un buen prospecto. Vinieron los políticos, manipularon eso y ahora le piden el voto en plancha, como estábamos a inicios de los 2000. Así es. Entonces no importa quién va, de nada le sirve al Consejo Electoral y al pueblo hondureño pagar esa millonada en impresión de papeletas. Si se sigue haciendo lo mismo. Si se sigue haciendo lo mismo porque nos están pidiendo la plancha. Exacto. Y entonces al final la gente, como sigue por hambre o por muchas cosas, marca la línea en 23 por Francisco Morazán, en 20 por Cortés, en 7 por Atlántida y empieza a marcar, sin fijarse quién es el que está ahí. Ahí están los resultados. Perdónenme, es que el problema es que tanta culpa tienen los partidos políticos como nosotros. Exacto, como nos sociedad, hemos dejado imponer la plancha. Somos cómplices de eso. Nos hemos dejado imponer la plancha. Exacto. Y como soy nacionalista, como soy liberal, como soy libre, entonces aquí va mi plancha. Por Dios, miren ese Congreso. Óigame, usted lo dijo, abogado Zúñiga, las grandes transformaciones de este país se construyen ahí. Exacto. Todo el mundo se centra en que el presidente, ¿quién va a ser el presidente? Es el Congreso. Totalmente. Todo se aprueba ahí, todo se construye ahí, todo se evalúa ahí, todo, hasta si se quiere interpelar al presidente de la República, ¿dónde es? Ahí. ¿Sí? ¿Y las reformas electorales, usted cree que así como son de bochincheros y revoltosos, las van a aprobar, las que están pendientes? Y todos aquellos proyectos de ley que realmente son de peso para Honduras, ¿usted cree que lo van? Es que no les interesa, vuelvo y reitero. ¿Qué les va a interesar a todos estos revoltosos que están ahí hacer algo por Honduras si tienen fijo su buen salario y millones de hondureños bailando con la más fea, con la miseria y haciendo milagros y buscando hacer milagros para poder comer aunque sea 1 o 2 tiempos diarios, si es que tienen esa suerte? Eso no es justicia, eso no es democracia. Eso no es democracia, tener gobiernos ricos en pueblos pobres. No, ahí hay anemia de productividad, ahí son infecundos estos diputados. Y yo, sinceramente, yo no tengo nada en contra de la persona diputada, sino de su incapacidad para poder hacer cosas en favor de Honduras. Aquí solo ese Congreso es el Congreso de las subvenciones, es el Congreso de los botes, de los gritos, de las patadas, de las mordidas, de las pedradas, de los atentados con armas. Es el Congreso del día del elote, del día del payaso, del día de la llanta. O sea, qué lamentable, sinceramente. Ahora, hay que ver si hay un instrumento jurídico, como en toda institución funciona y que debe de existir, que es la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Sí, pero la modificaron y no la han vuelto a modificar. Y que debe de empezar a aplicarse con sanciones directas a estos mal llamados padres de la patria, sí, para que exista un orden dentro del Congreso Nacional, hasta en el comportamiento de los congresistas. Hay protocolos parlamentarios, abogado, y está la ley orgánica del Congreso. Sí, pero, claro. ¿Qué puede usted? Pero el problema es que no se aplica. ¿Qué puede esperar de un cavernícola? Pero el problema es que no se aplica. E históricamente no se ha aplicado. Nunca. Está a la vista. Pero yo no estoy de acuerdo en ese tema. Voy a explicar lo siguiente. Me dice un muchacho, Jefferson me dice, buenos días, señor Raúl, un mensaje nada más. A mí me gustaría ser diputado, yo también puedo gritar y hacer escándalo en el mercado del Congreso Nacional. Fácilmente me gano ese billete. Exacto. Bueno, ahí está. Ahí está. No, ya le dije. Que mande el currículum a todos esos partidos que están armando planillas ahorita, váyanse al estadio. Ahí van a conseguir los diputados, ahí hay los que tiran piedras, los que gritan, ahí están todos. Pero yo no estoy de acuerdo en lo que mencionaban en lo siguiente. Miren, voy a dar un ejemplo para llegar a lo que ustedes planteaban. Ahora que vienen las campañas políticas hay una gran preocupación, Raúl lo sabe, el financiamiento de las campañas. Gracias. Si vienen fondos del narcotráfico, si vienen fondos de la corrupción,
E injustamente le hemos metido una presión exagerada a la unidad de política limpia para que garantice que eso no pase. Primero, la unidad no tiene recursos, ni recurso humano, ni recurso logístico, ni presencia nacional. Van a ser 10.000 candidatos en elecciones primarias con 60 personas que tiene la unidad aquí en Tegucigalpa. Eso es infiscalizable. Por lo menos debería haber una oficina en cada cabecera departamental con equipos para hacer fiscalización, porque la unidad lo que hace hoy es control de gastos. Le piden una cuenta y le dice, ¿cuánto le depositaron? 1 millón, enséñame las facturas de 1 millón. Eso es control de gastos, no es fiscalización. Fiscalización es llegar in situ al lugar con un equipo técnico que evalúe cuánto cuesta la actividad y se demuestre que están los gastos de esa actividad legalmente establecidos. No se puede hacer. Pero ¿por qué hago la analogía de la unidad de política limpia que no va a poder fiscalizar y evitar fondos del narcotráfico porque es incapaz? Es por qué rayos, Raúl, necesitamos una unidad de política limpia. Porque los políticos son deshonestos. Si tuviéramos candidatos a elección popular éticos, yo no digo perfectos, sí, como dice Raúl, todos hemos cometido un error en nuestra vida, pero éticos, honestos, que no van a usar fondos del crimen organizado, de la corrupción, la unidad de política limpia sería innecesaria. Extrapolo eso al Congreso Nacional. ¿Por qué pedir un reglamento en el Congreso del Código de Conducta del diputado? Óigame, si un padre, madre de la patria debe saber cómo comportarse en el Congreso Nacional. Porque tenemos que poner en la ley orgánica, no puede levantar la voz a tantos decibeles. No puede, o sea, por Dios. Primero, partamos de que un montón de los que están ahí son profesionales. La que lanzó el bote es doctora, dijeron, Raúl. O sea, que no es un tema de título. Y eso demuestra que el título no te hace profesional. Es un tema de ignorancia. Exacto. Entonces, ¿por qué tenemos que reglamentar al diputado su conducta si él debe saber, como político que es, como representante de un grupo poblacional, como representante del país, la forma en la que se debe conducir? Por Dios, entonces a mí me parece que en esas excusas de querer tratar de tener controles, creamos leyes, creamos reglamentos que al final ni se aplican. Volvemos a la raíz del génesis. Si no aprendemos a elegir, vamos a seguir viendo estos congresos. Óigame, yo ya voy después de los 40 años y yo estoy cansado de ver congresos de este tipo. O sea, yo a estas alturas de mi vida yo esperaba que el país iba a estar en otras condiciones. Iba para peor. Y lo han hundido. Cuando yo era niño uno tenía la esperanza, cuando me gradúe de la universidad voy a tener un trabajo, ya los muchachos no quieren ni estudiar porque no hay trabajo. Entonces, realmente la calidad de políticos que estamos llevando es lo que merecemos como hondureños. Realmente no abogados. Y miren lo que usted está diciendo. Yo le voy a agregar algo más. ¿Por qué en Honduras son necesarias multimillonarias campañas políticas? Porque está prostituida la política. Nosotros, como sociedad, en vez de evaluar un político por ser acucioso y investigar si ha sido mencionado en actos de corrupción, qué aporte ha dado en el Congreso, no. Es el que llega con mentiras, el político que llega con mentiras y con un poco de dinero por delante, ese es el que se aplaude, el que se ama, y los resultados, ¿cuáles van a seguir siendo? Los mismos que estamos obteniendo: infecundidad, estériles, políticos estériles que solo llegan a lucrarse ellos y sus generaciones, y más sociedad hondureña sigue sumergiéndose en el hoyo del desempleo, en el hoyo de la miseria. Entonces, ¿qué pasa? Yo, desde mi punto de vista personal, no estoy de acuerdo con esos techos de miles de millones, porque también tenemos que aprender como sociedad. Alguien tiene que darnos una lección. El buen político no es aquel que llega despilfarrando dinero. Hágase una pregunta a usted como hondureño: ¿de dónde saca tanto dinero o con quién se compromete? ¿Con quién se compromete tanto un político? Decía el licenciado Raúl Valladares en una exposición la vez pasada, que cómo es posible que hay diputados que gastan más de 5, 6, 7, 8 millones en campaña, y si usted les hace el recuento de lo legal que ganan, no hacen pero ni 4 millones. ¿Cómo es posible? Entonces ahí hay algo que no encaja y no concuerda. Lo que debemos de hacer es, como sociedad, ya no permita más prostituir la política. Entienda que ese dinero que usted recibe, esa puerta, esa lámina
o ese techo de cemento, ese piso de cemento que usted está recibiendo, lo va a pagar con creces usted y nuestros hijos, toda la sociedad, porque un político que va a sacar préstamos o que recibe dinero de lavado de activos también de gobierno, porque no solo se lava activos proveniente del crimen organizado, se lavan activos también de dinero sucio que proviene del defalco del dinero público, del robo del dinero público. Ya, por favor, que alguien ilumine a estos políticos y que pongan un techo más razonable. No podemos seguir con sendas campañas políticas en un pueblo miserable. No estoy de acuerdo con eso. Antes de la pausa va a participar el exdiputado Reinaldo Ecónomo. Él es exdiputado nacionalista por Cortés. Me dice don Jorge Flores Gómez, en todos los congresos del mundo hay luchas callejeras, pedir un reglamento a manifestaciones. Parte del pueblo de Estados Unidos invadió el Capitolio a pegarle fuego. La clase política se prostituyó después del golpe del Estado, dice el televidente. Don Reinaldo Ecónomo, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a los tres panelistas que tiene, que por cierto debo reconocer que tanto cada uno de ustedes los ha escuchado y cada uno tiene una opinión realmente acertada. Los felicito. Extraordinarios panelistas los que tienen. Me voy a referir particularmente a lo que dijo el licenciado Luis León. Fíjese bien. Dijo, dígame quién de estos diputados puede decir hoy particularmente que llegó al Congreso a legislar y que una de esas iniciativas, una de esas mociones, proyectos, le cambió la vida a los hondureños. Totalmente de acuerdo, licenciado Luis León. Y comenzamos a evaluar a cada diputado y comenzamos a ver de que lo que hacen es someterse a una agenda establecida por el Poder Legislativo y lo que se concentran es en hacer esa agenda que solo les interesa a unos pocos. Totalmente de acuerdo con cada análisis de ustedes. Pero voy a referirme a algo particular. Yo fui diputado del 2018 al 2022 y en ese momento, le voy a decir, en 2 años de pandemia en la que solo se hacía 2 años prácticamente por medio de Zoom, algunos diputados hicimos la diferencia. Yo le voy a decir hoy puntualmente que cuando yo llegué a diputado me decepcioné de varias cosas. Una, yo no estoy de acuerdo con eso que se hace en el Congreso. No lo de hoy, sino también lo del pasado. Eso no genera legislación, eso no genera patria. Pero voy más allá. ¿Qué iniciativas presentó Reinaldo Ecónomo que hoy son ley? La ley de donaciones, que junto a la Cruz Roja fuimos homenajeados a nivel mundial en Suiza, porque es el segundo país del mundo donde nosotros trabajamos con 17 instituciones, y fue el diputado Reinaldo Ecónomo que presentó la ley de donaciones. Y hoy cualquier hondureño que quiera traer donaciones no va a pagar impuestos por la ley que presentó Reinaldo Ecónomo. Y hoy pueden utilizarla y aprovechar esa ley. La ley de antecedentes penales y policiales. Yo iba a ver la cantidad de colas que se hacían, porque había que ir hasta sin desayunar los jóvenes que querían tener un nuevo empleo porque los antecedentes eran una obligación y es una obligación. Presentamos la ley para que sean de carácter, que fueran en línea y que fueran de carácter gratuito. Hoy ustedes jóvenes que me están escuchando pueden sacar eso en línea gracias a la ley de Reinaldo Ecónomo. La ley de las tarjetas de crédito, fíjense bien, antes ustedes cobraban 65, 72%, hasta el 80% a veces de intereses, diría el verdugo de los microempresarios con las tarjetas de crédito. Fue Reinaldo Ecónomo el que presentó una ley que no podía pasar el techo del 54%. La ley que presentamos, y esto también que para que le diéramos el terreno al municipio de Omoa para construir su municipalidad. O sea, ¿qué quiero decirles hoy? De las 182 iniciativas, hoy tenemos 7 leyes que están ahí, que pueden ser usadas gracias al diputado Reinaldo Ecónomo. Y esto me lleva a decir también lo que los panelistas han dicho. Mire, yo presenté la iniciativa que ningún diputado se pudiera reelegir. Aquel diputado que no va a sesiones, que no presenta mociones, que no presenta iniciativas, que no presenta proyectos, que no representa a nadie,
que perdiera el derecho a la reelección, por Dios santo. Lo que estamos haciendo es pagándole a paracaidistas. Hay diputados que tienen 12, 16 años y usted revisa si ha presentado alguna moción. Mire, hasta vergonzoso. Uno presentó el día del aguacate, el otro presentó el día de la baleada y el otro presentó el día de la horchata. Porque no se fueron a presentar la construcción de un hospital, la construcción de una carretera o una ley que favorezca la tercera edad a los jóvenes. Yo presenté la ley para los jóvenes o para las personas que son discriminadas por su edad. Y yo con gusto ahorita les puedo mandar a cada uno de ustedes las 182 iniciativas. Yo presenté cosas coherentes con mi país. Así que yo comparto con los tres panelistas que no es justo para el país tener diputados barzones y haraganes, que no es justo para el país que sigan religiendo los mismos que no han hecho nada, y que no es justo para el país que por compadrazgos lleven en planilla a personas que no, en serio lo digo, que son parásitos para este país. Así que, como me interesó escucharlos, el foro muy atento, Raúl, agradezco la participación, pero les digo a los panelistas, de eso se trata, decir las cosas como hoy ustedes la dicen, sin ningún interés político. Y por último, algo que me he pedido 2 veces, Raúl, a pocos días de la inscripción de planillas también hay una hipocresía política. Para unos aplica que usted haya tenido alguna mención, algún problema legal, violentando la presunción de inocencia, y para otros no. Entonces dice, bueno, aquí en Comayagua sí puede ir, pero aquel en Cortés no, aquel en Valle sí puede ir, pero aquel en Olancho no. Yo creo sinceramente que llegó el momento de poner al país por delante de cualquier aspiración política. Y eso es lo que pasa, que el Congreso Nacional, como dijo el licenciado León, es el poder del Estado que tiene la capacidad de reformar cualquier cosa. Es más, puede hasta destituir un presidente, y no lo hemos entendido, no lo hemos visto con la seriedad del caso. Mire, yo presenté el proyecto del hospital de Choloma, aprobamos 90 millones y solo salió del Congreso y a saber para qué destino. Y no se tiene hospital en Choloma cuando es la tercera ciudad de Honduras y no tiene hospital. Aprobamos el sector carretero de Baracoa a Mesapa, son 61 kilómetros para descongestionar Choloma, San Pedro y Progreso. Aprobamos el proyecto del Boulevard de San Manuel. Esos son los proyectos que presentó Reinaldo Económico. Yo no anduve presentando idioteces y menos chabacanadas. Jamás me vio encaramado en ningún lado exigiendo algo que no lo pude exigir en base al derecho. Así que, Raúl, por eso llamo, para decirles, es importante que sepan elegir los diputados, es importante que entiendan que primero es el país sobre cualquier interés político. Gracias al exdiputado Reinaldo Económico participando esta mañana. Dice don Armando Orellana, lo que más les molestó y destruyeron cartelera de políticos corruptos. Eso refleja que realmente les mueven su accionar de supuesta insurrección legislativa. La cultura política enraizada en los congresos no permite dar el salto cualitativo de activistas políticos a verdaderos legisladores, y aunque no se debe abandonar, lo que prevalece es el activismo político partidario. Aquí me dice también, aquí está el abogado Carlos Padilla, es necesario reformar el poder legislativo y tomarlo bicameral, haciendo la Cámara alta, eminentemente provisional, y que sea esta quien conozca de proyectos de ley y dictámenes en pleno, y al mismo tiempo exigir mayores requisitos para postularse como diputado a la Cámara Baja. Voy a leer lo que dice el general Luis Maldonado Ardelea. Buenos días, saludos a los distinguidos panelistas. Interesante discusión. Uno de los temas que originan los males de la República. Muy atentamente le solicito el espacio para presentar a la Nación la propuesta de reformas electorales, la ruta democrática desde la ciudadanía. La otra semana con gusto lo vamos a hacer. Vamos a buscar hacer un panel para esto. En conclusión, ¿en qué va a quedar ese Congreso? ¿Llegarán a acuerdos o no habrá? No.
No, ahí no va a haber acuerdo. No. Creo que lo mejor que nos puede pasar es que Óigame lleguen lo las que dice elecciones. Abelito. Buenos días, ¿habrá algo nuevo de qué hablar? Ahora que sigue, nuevo pacto de tu nana con tu tata y la historia se repite. Pobre Honduras. Así es. Sí. Bueno, pero entre lo positivo, por lo menos ya se hizo oficial en la Gaceta, ¿no? La amnistía municipal, energética y vehicular. Entonces, algo es algo, como Por dice. lo menos no hay pago Dice- Un pelo del gato. Dice don Ricardo Castillo, recuerdo cuando se estableció la paridad de género en las elecciones de diputados, supuestamente porque eran más honestas y serias. Años después vemos que nos equivocamos. Muchas, no todas, son más corruptas y mal educadas que los hombres. Me recuerdo en los 70 los ministros se elegían por su currículum y ahora por cuánto gritan en la campaña política, y las mujeres igual. Sería bueno esa reforma de bajar el número de diputados. Yo no estoy de acuerdo que hayan 128 diputados. Sí. Y más bien estaba escuchando algo siniestro, que este Congreso pretende ampliar el número de diputados. Es increíble. O sea, es increíble. Pienso yo que una También reforma... la palabra algo siniestro. Siniestro. Yo pienso que una reforma importante sería, días vengo insistiendo con eso, que también a todo aspirante a diputado le pidan sus antecedentes penales y policiales, hombre. Sí. Eso sería importante, porque vuelvo yo y reitero, esto lo he tocado muchas veces. El ciudadano común y corriente que ha cometido un pequeño error, ya sea infracción de tránsito o una denuncia por escándalo en vía pública, por una embriaguez, o un problema de embargo de alimentos, que es algo que es subsanable, con que se haga responsable, lo bloquean hasta para trabajar en todos lados. Y estos diputados que atentan contra la seguridad nacional, atentan contra la dignidad de Honduras, son revoltosos, son sociópatas, una gran mayoría, que solo van a engordarse y a ganar grandes salarios, como vuelvo y digo, y un montón de hondureños que quizás ni frijoles comen al día a día. Deberían de prohibirles que participen, de que sean precandidatos a diputados. Hay que depurar la política, pero que se hagan reformas, que se les exija también algo curricular. Y van a decir muchos que eso es ir en contra de la Constitución, porque todo dice la Constitución que todo el mundo tiene derecho a elegir y a ser electo. Exacto. Pero no cualquiera. Yo estoy de acuerdo que no es cualquiera el que debe ir a un Congreso, porque como lo decía el licenciado León, y el diputado Ecónomo lo dijo, ese Congreso Nacional es el único poder del Estado que tiene impulso de ley para reformar, crear o derogar cualquier cosa en el país, cualquier cosa referente a leyes o reglamentos, o interpelar a cualquier funcionario público que no esté dando el ancho, incluso al mismo presidente de la República. Pero si nosotros no somos exigentes como sociedad, vamos a seguir viendo ese montón de gorditos ahí que ya ni tienen gracias para hacer acrobacias, jalándose las greñas, insultándose, y lo más triste es que todos nadan en la misma piscina y solo se salen llenos de la putrefacción de la piscina en que nadan todas, solo se salen a señalar al que sigue adentro de la piscina cuando él también está lleno de putrefacción. Basta ya de eso. Verdaderas reformas electorales es lo que queremos en el país, y exijámoslo como hondureños, démonos el respeto que merecemos. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué causa esto en la población? Primero, desencanto. O sea, si las personas que son las que hemos asignado que nos ayuden a resolver nuestros problemas, que le hemos cedido la toma de decisiones, son incapaces de decidir, el pueblo hondureño, y lo digo como un hondureño más. De hecho, Raúl, la sensación que tuve viendo las imágenes al inicio fue una sensación de decepción. O sea, le vi la cara. No, o sea, ¿para dónde vamos? Entonces, si nosotros que tratamos de pensar sobre el tema, tratamos de analizarlo, de alguna manera estamos involucrados directa o indirectamente, nos decepcionamos, yo no me quiero imaginar el hondureño promedio, que solo ve esto desde largo y que mientras está viendo eso, está viendo de que no tiene para pagar la luz, que no tiene cómo conseguir un trabajo, que no tiene cómo darle de comer a sus hijos, que no tiene ni siquiera un techo, si es que tiene techo para pagar luz. Claro. Entonces yo creo que esto genera desesperanza. A ver, ahí esos 128, ya no dijimos que ya no pueden ser payasos de circo, estos 128 no sé qué son, porque diputados no son, deberían estar sentados, Raúl,
pensando en esa señora que ahorita está viendo cómo le va a dar de comer a sus hijos al mediodía. Pensando en hacer un inventario de tierras en Honduras para poner a producir la tierra. Que los mandó a la escuela sin desayunar si es que están matriculados los niños. Entonces, digamos, desesperanza, Raúl. Yo soy uno de ellos. Me desesperanza pensar en el futuro de Honduras con autoridades de este tipo. Y sobre todo, disculpe, licenciado Raúl y compañero León, el ejemplo que se le da a la sociedad y el ejemplo que la sociedad toma para también actuar en su vida diaria. Si lo hacen los diputados, dice usted. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Que es una actitud equívoca. Sí, o sea, porque la connotación de congresista es, oiga bien, qué nombre más pesado, padre de la patria. O sea, es un reconocimiento ante la sociedad honorífico, del cual no hacen, como dicen, fe o buena... Honor. No hacen honor. O no hacen honor a dicho término. Entonces, todo va derivando en una degeneración social, producto, vuelvo y repito, del mal ejemplo también que se está viendo en el más alto nivel parlamentario de nuestro país. Antes de la pausa, lo que ha quedado evidenciado es la falta de capacidad de la Junta Directiva Ilegal del Congreso Nacional. Les quedó grande la camisa, son incapaces de llegar a consenso, por eso no podemos ver iniciativas de ley que beneficien al pueblo. Lo único que hacen es repartir el dinero por millones en bonos y subvenciones. Dice el abogado Germán Magnil, que fue subdirector de centros penales en uno de los gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández, que guarda prisión en los Estados Unidos. Bien, continuamos. Con todo esto, la gente viene a votar a las próximas elecciones. Va a haber más abstencionismo. ¿Qué puede dar de resultado eso? Primero, Raúl, históricamente en elecciones primarias solamente vota el 40% del padrón electoral. Y es lo bueno de la estadística, con márgenes de error, pero siempre pega. Según estudios del ERIC, UDPAS y otras instituciones, 6 de cada 10 hondureños profesan no formar parte de un partido político, lo que significa que 4 de cada 10 sí. Si lo llevamos al padrón electoral, quiere decir que el 40%, va a votar. Listo. Entonces, digamos, hay un 40% de voto, digámosle, duro, que se va a presentar y que va a definir esa elección otra vez por minorías. Claro. Así es. Ahora, Sí, sí, van a ser las minorías que van a definir quién es el candidato presidencial de cada partido. No es cierto, y perdónenme, precandidatos a elección popular, que la juventud y el voto independiente está queriendo correr a ir a votar a una elección primaria. No. Porque ahí hay muchos que dicen, yo atraigo la juventud, la gente va a votar por mí, 2 millones de votos. No es cierto, eso no va a pasar. No. Se va a definir por 1.5% el ganador de cada partido, excepto Libre, que ese ya está definido. Y de ahí para allá, primero porque los jóvenes no se quieren quemar con un partido. Así es. Segundo, porque claro, aparecer en un padrón, elecciones internas. En un censo. En un censo es delito. Es delito ahora. delito si usted Honduras. va a votar un partido, usted se vuelve enemigo de los demás. Entonces, por muy buen empleado que sea. Mucha gente no va a ir a votar. Entonces, yo creo, Raúl, espero equivocarme, pero estoy bastante seguro de que va a haber mucho abstencionismo. Aparte de estos hechos, lo de Tito Afura, lo de Carlos Zelaya, todo eso va generando en la sensación, pues no hay opciones. Desgaste. Sí. Entonces yo siento que tenemos candidatos pero no opciones, y eso realmente impacta también en la forma de que el votante ve, y hay que decirlo, el voto duro cada vez es menor, porque el voto duro son los adultos, y muchos de estos adultos ya han partido con el Señor, y el joven que está haciendo ese relevo electoral no se quiere comprometer con nadie. Está indefinido. Está indefinido. El día de la elección dice, sí voy a ir y voy a votar por tal, y va y vota. Y ya. O sea, no es que él lo puede programar a usted como nos programaban a nosotros. Son de impulso, votantes Exacto. de impulso. A nosotros, abogados, nos programaban. Los partidos políticos, la familia, Raúl, nos iban metiendo en la cabeza, vos sos liberal. Pero Vos vas a votar por liberales. Y lo iban básicamente metiendo el chip a uno, yo soy nacionalista. Ahora ya no funciona así.
Usted le quiere hablar de política a un muchacho de 22 años y no le importa hablar de política. No. Pero si lo hace hablar, tiene un criterio. Correcto. Y desenvuelve un criterio de decepción, de cansancio. Es correcto. Entonces yo creo que va a ser una elección con muy poca participación. El candidato que crea que el pueblo hondureño está desesperado porque Por sea ir a marzo votar. para ir a votar por él, no tiene los pies sobre la tierra. No. Y de ahí, Raúl, los 4 candidatos que saldrán, 3 candidatos que saldrán, aparte que van a salir electos por las minorías de sus partidos, para mí no generan el revulsivo de un cambio de propuesta de país. Me parece que al final vamos a votar otra vez por lo menos peor, otra vez por el menos corrupto. Exacto. Entró en la ecuación votar por el menos narco. Así es. Ahora vamos, antes decíamos, este roba pero hace. Entonces vamos a votar por este. Ahora vamos a decir, este roba, es narco, pero hace. Pero hace. Entonces, realmente siento que el proceso de transición que sugería la elección de 2021, el cambio del bipartidismo y haber roto ese bipartidismo y dar la oportunidad a un tercero, no nos salió como esperábamos. Y hoy otra vez vamos a un proceso electoral con mucho desgaste político, con muy poca credibilidad ciudadana y por último con muchas dudas sobre la transparencia del proceso. Sí, le agregaría, siendo un poco justos, que el Partido Liberal con un un refrescamiento, con opciones para ese pueblo hondureño, que va a ser muy interesante porque puede ser una fuerza política que levante. ¿Qué tanto cree que puede crecer el Partido Liberal? Sacó 300.000 votos en la última elección. Bueno, no tal desastre, ¿no? Las últimas elecciones, Por eso, y con pero lo que, con la adición por eso le pregunto, porque del señor Salvador Narrala y de Jorge Cali, lógicamente vamos a esperar y vamos a ver si estos liderazgos, después de las internas, lo vamos a saber. ¿cuánto tendrían que sacar los Sí. liberales en interna para poder aspirar a algo? Para por lo menos poder aspirar unos de 650.000 a 850.000 votos. Sí. Ese tendría que 850, espera sí, usted. tendría que ser el rango No, y ojo, medir No. medir ese liderazgo. Ahí es donde vamos a ver el liderazgo del Salvador Narrala o del mismo Jorge Cálix, sin ofender obviamente al señor Luis Zelaya ni a Maribel Espinosa, pero que se supone que ellos se han jactado de esos fuertes liderazgos. Vamos a ver si es de verdad después de estas elecciones internas. Va a seguir sucediendo lo mismo que sucede. Unos pocos van a decidir por toda la sociedad hondureña. Y si le hacemos una radiografía a los partidos políticos, yo no soy activista político ni tampoco estoy interesado en ningún puesto popular o ministerio, cualquier cosa, pero soy realista. Si le hacemos una radiografía, el Partido Nacional sigue cargando el fuerte lastre de 12 años de corrupción y de saqueo al país. Si bien es cierto, es un partido que tiene buena estructura, una buena estructura, está bien organizado, son muy organizados, eso nadie lo va a desconocer, pero tienen ese lastre muy fuerte de los escándalos de corrupción y de narcopolítica que ha existido dentro del partido. Si le hacemos una radiografía, el Partido Liberal es un partido que sigue, desde mi punto de vista, secuestrado. Así es. Es un partido que sigue secuestrado. Mientras el Partido Liberal no rompa esos eslabones que lo han desmeritado desde el golpe de Estado y no exista un verdadero presidente del Partido Liberal que se ajuste a las necesidades partidarias y de la doctrina liberal y expulse de ese partido a todos aquellos agentes nocivos que siguen poniendo la cara frente a las cámaras y que se llaman ser líderes del partido o héroes del partido, nunca va a volver a tener sangre en sus venas ese partido, va a seguir siendo un cadáver político, aunque muchos se molesten, en eso se ha convertido por las estadísticas en las elecciones. Hay una expectativa, no es lo mismo el realismo a una expectativa. Hay que tener mucho cuidado con eso, y si no, miremos muchas encuestas que se están dando así en la sociedad hondureña, cuál es el nivel de simpatía que hay del elector hacia el Partido Liberal, que lo miran como, oiga bien lo que voy a decir, como el causante de las últimas desgracias
en la última década que ha tenido Honduras, porque se tenían buenas riendas en el país y se tenían buenas políticas de desarrollo en el Partido Liberal, que es un partido que vamos a reconocer que toda la vida fue cuna de liderazgos, pero líderes comunes que buscaban el bien común, de grandes liberales, grandes hombres que daban propuestas de país y las desarrollaban. Y vuelvo y reitero, pero ese secuestro del cual que tiene asfixiado el partido, no, yo lo dudo mucho que pueda haber una verdadera opción en él. Y si nos vamos al populismo, pero no el populismo de engaño, sino el populismo, como decimos, de barriada, de camaradería, de amigos, de sociabilizar, Libre tiene esa opción que, si bien es cierto, el pecado de Libre, el del Partido Libre ya hecho gobierno, es que vendió una alta expectativa de solución a la problemática del desastre de 12 años que tenía el Partido Nacional, y hasta el momento no ha dado el ancho que espera la sociedad hondureña, no ha dado el ancho. Sí han hecho cosas buenas, porque no lo vamos a desconocer también, pero no les está quedando demasiado grande la camisa de redención que ellos mismos propusieron en la palestra pública. Este gobierno de Libre estaba para más cosas, porque tuvo un apoyo multitudinario y la aceptación masiva de la gran mayoría de hondureños. Incluso lo apoyaron sus enemigos políticos, lo llevaron al poder, porque estaba demasiado concentrada la esperanza de todos nosotros como hondureños de que fueran dándole una solución frontal a los problemas que más nos venían acarreando a los hondureños y que seguimos sumergidos en ellos. No hay inversión en el país, no hay un verdadero Estado de Derecho. ¿Y por qué digo que no hay un verdadero Estado de Derecho? Porque aquí las leyes y la justicia se le aplican al que menos tiene poder económico, al campesino, al que busca su derecho de tierra. Se le aplican a aquel hondureño que comete delitos mínimos, pero los que son grandes ladrones en Honduras siguen gozando de impunidad y de beneficios tanto legislativos como beneficios judiciales. Dicho esto, Libre, por esa simpatía popular que tiene dentro de sus bases y que es gente humilde, gente forjadora de un día a día, yo pienso que puede tener una opción a continuar un periodo más. ¿Por qué? Porque Libre es el mal que ya todos conocemos, es el mal que está haciendo y se va a volver un mal necesario. Eso es mi punto de vista. Solo un detallito. Solo déjeme la última pausa y al volver retoma eso, pero vamos a hablar, ¿es persecución al delito o persecución política la que hace la Fiscalía? Ha dicho el fiscal Joel Zelaya que él va a perseguir el delito, que no es persecución política. ¿Me decía sobre el análisis del señor Arevalo? No, yo estoy totalmente de acuerdo, solamente tratando de dar continuidad al análisis, digamos. Yo sí creo de que el desencanto, digamos, los tres partidos tienen un gran problema. Sí. Libertad y Refundación se está desgastando muy rápido, una vez se lo dije al Grillo aquí, recuerda Raúl, le dije, tienen un problema comunicacional serio. Sí. Si no resuelven ese problema, la gente no va a ver lo que están haciendo. Lo bueno que puedan estar haciendo. Que yo sí creo que ha hecho algunas cosas el gobierno. Estamos a un año de las elecciones generales. Ahorita deberían tener una estrategia mucho más fuerte para reivindicarse y presentar otras cosas. Pero digamos, el desgaste de Libre, porque algún sector de la población muy importante no está viendo lo que hace el gobierno. Exacto. Ve lo que no hace. Exacto. Partido Nacional, creo que ese problema de la corrupción, los casos, las investigaciones que el fiscal va a sacar, le va a pasar factura. Y el Partido Liberal, si estoy de acuerdo, el revulsivo de los importados. Sin embargo, no creo que el Partido Liberal puede sacar 850,000 votos. Estaba haciendo una conversión y si decimos que el 40% del padrón no vota, sí vota y el 60% no,
solamente van a votar 2.120.000 personas. Ese sería un dato a priori. Entre los 3 partidos, cada partido sacaría 700.000, 600 votos, a lo mucho. Sí, claro. Entonces, por eso le decía, el reto de los partidos ahorita es verse grandes. Así es. Para mí, todo valor superior de 600.000 votos va a ser inflado. Es duditativo. Es de duda. ¿Por qué? Porque un partido que quiere apostar a la presidencia sale con 400.000 votos. Esta gente no es. Entonces, fue lo que pasó con el Partido Liberal exacto. en el proceso anterior. ¿Cuánto va a sacar libre? Entonces, yo creo que cada partido va a andar entre 600 y 700.000. Y la diferencia de los 60.000 a 80.000 votos se va a jugar entre esos 3 partidos. Nacionalistas que siguen resentidos y van a ir a apoyar al Partido Liberal, nacionalistas que van a ir a votar por Libre, liberales que van a votar por Libre. Que van a votar por Libre, y ahí va a estar el juego. Por eso creo que va a ser, al final yo siento que los 3 partidos se van a ver en igualdad de fuerzas. Sí. Con diferencias. Primariamente. El que salga superior a 800.000 votos, para mí, fue inflación de votos. ¿Por qué? Porque los números nos dicen otra cosa. Ahora, yo sí creo, Raúl, que al final el punto de partida es qué nos están ofreciendo los partidos hoy. Si la campaña política se va a seguir centrando en quién es más corrupto, quién es más narco, quién tiene al jefe preso en Nueva York, quién salió en el video, entonces al final no hay propuesta. La gente quiere escuchar, ok, si yo llego, por ejemplo, esto es lo que voy a cambiar del país. Exacto. Y la gente no está oyendo eso. Y esto es lo que voy a traer. Y esto es lo que voy a hacer. La gente no está oyendo eso. No. Entonces yo creo que primero debe ser un plan realizable, alcanzable, medible, realista, porque salir poniendo 150 puntos de cosas que va a cambiar en Honduras, óigame, es que arreglar lo que se arruinó en 200 años no lo va a arreglar en año y medio. El licenciado Luis León dijo algo importante, que el mal crónico de este gobierno es las comunicaciones, dar a conocer lo bueno que hacen. Por un ejemplo, la gasolina. Hoy por hoy, la gasolina es un tema que nos tenía asfixiados y no rebasa los 100 lempiras, como lo tuvimos aquí cargando a cuestas, a más de 100 lempiras por mucho tiempo el galón de combustible. No, están haciendo conexiones y reconexiones de redes importantes viales, no lo dan a comunicar, y no estamos esperando aquí, no le estamos dando publicidad al gobierno, sino que estamos diciendo los males crónicos que tiene. Y se han ido logrando recuperar instituciones del Estado, una que quiero destacar mucho, licenciado Raúl, el ENE, con esas subestaciones que están haciendo. Sí. Se ha ido recuperando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ya prácticamente se le había dado a las generadoras térmicas. Correcto. Y creo que es un tema que no lo ha resaltado lo suficiente el gobierno para dar a demostrar que cosas positivas que ha hecho el actual gobierno. Fíjese que en eso el Partido Nacional sí tenía, hay que destacar, con eso de las carreteras que usted habla. Eran un total desastre las calles, pero ellos decían que eran las mejores de Centroamérica. Y ellos ponían, una piedra que ponían, ya daban por hecho ya la obra. Ya estaba y la era obra. pura publicidad. Y así se ganaron. Entonces, ¿cómo pesa el tema comunicativo? Así es. Sí. En un gobierno definitivamente. Ya casi nos vamos. Esa acusación contra el precandidato nacionalista Narri Adfura, ¿es persecución del delito, como dice el fiscal, o persecución política? Mientras haya un hecho probable, es persecución del delito. Mientras no haya un hecho probable, claramente es persecución política. Lastimosamente, la Fiscalía, que estuvo estéril durante mucho tiempo, dejó que los casos se enfriaran, dejó que los casos se perdieran, y hoy que se quieren reactivar, se están reactivando cerca de una elección. Creo que el timing no era el mejor, aunque... ¿Y cuándo era el mejor? En términos políticos, ojo, es lo que quería aclarar. En términos políticos el timing no era el mejor. ¿Por qué? Porque justo lo que decía al inicio, genera victimización, genera también desagrado. Al final el fiscal, le guste o no, está generando un impacto político en la acción. La discusión ayer era en algunos empresarios, en algunos políticos, en algunos activistas, que eso más bien victimiza a Narri Adfura. Lo victimiza para algún sector, pero para otro no. Causa maladversión. No, este tipo es corrupto y no voy a votar por él. Entonces, digamos, creo que el timing políticamente afecta, pero creo que en términos de la justicia que el pueblo hondureño necesita en cualquier cantidad de casos que hemos mencionado que hay para tirar para arriba,
hay que empezar a sacarlos. Entonces yo lo que diría es, el fiscal tiene que hilar muy fino. Y la fineza del hilado que debe hacer el fiscal pasa en 2 canales. Uno es que cuando emita un requerimiento fiscal tenga la capacidad de sustentarlo. Así es. Porque la Fiscalía hondureña está totalmente probada en ser incapaz de ganar juicios. Les pegan como un bolo a la Fiscalía. Con el nuevo fiscal debe demostrarse que la cosa no es así. Cualquier acto de corrupción, cualquier presunción de delito debe justificarse suficientemente bien en el marco jurídico para lograr, porque la gente a veces, Raúl, celebra el requerimiento fiscal, pero no entiende que el requerimiento no es el éxito. El éxito es la sentencia. Es el desenlace. Exacto. Entonces, yo decía, y ahí entra el segundo, ¿qué está diciendo y comunicando el fiscal y cómo lo está haciendo? Porque si el fiscal hoy está diciendo, vamos a luchar contra la impunidad, la corrupción, mete 10 requerimientos y los 10 tiene sobreseimiento, el imputado, señor, es un fracaso fiscal. Hay 10 dejeciones más. Entonces, el fiscal tiene que tener cuidado, porque lo que él diga va a tener un impacto político, aunque no guste. Por eso decía el timing. Pero ¿cuándo es el timing? Bueno, ¿cuándo se requiere justicia? La justicia tardía es justicia y ya estamos en justicia tardía. Bueno, Tito Afura se va a inscribir, y a pesar de esa acusación, él se va a inscribir. Y pueden ir metiendo recursos y eso va para largo. No es que mañana el juez va a decidir si lo dejan en libertad, que vaya para su casa. Salvo que él tenga una sentencia firme. O sea, él se va a inscribir como candidato, precandidato. Y puede ganar la elección con el juicio abierto. Claro. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que gana presidente y resulta que la fiscalía demuestra el hecho, no lo pueden meter preso. Hay que esperar que salga. Ya pasó con Lula, exacto, en Brasil. Ya pasó con Lula. El mismo fenómeno. Entonces, lo que la Fiscalía tiene que hacer es generar eficiencia y eficacia. ¿Por qué? Porque le guste o no al fiscal, que me parece que está haciendo un buen trabajo, tiene cada paso que dar, evitar el impacto político, y en este contexto es imposible. Así es. Entonces, ¿en qué cosas puede el fiscal evitar de que se le señale como un activista de un partido? Cosa que ya vivimos con el fiscal anterior, de ser activista cachureco. 10 años inexistente, pagamos salario de fiscal por 10 años y no tuvimos. ¿Qué debe hacer el fiscal? Como él ha desengavetado, y todos son casos que están guardados, debe empezar procesos actuales. Con los colaboradores, porque hay unos que ya tienen cartas de libertad. Correcto. ¿Qué sigue después de lo que desengavetó? ¿Qué procesos está abriendo ahora? E insisto, no significa que toda investigación debe terminar con un culpable. Exacto. Y no significa que todo requerimiento fiscal debe terminar con una sentencia condenatoria. Sí. Significa que el fiscal tiene que demostrar si o no hay actos de corrupción donde hay duda razonable. Correcto. Y si el fiscal no empieza a presentar casos del actual gobierno, las acciones del fiscal van a ser señaladas como acciones políticas y eso es lo que él debe evitar. Correcto. Sí, fíjese que con respecto a lo que dice el colega, sí se han presentado algunas acciones que podemos decir quedaron, bueno, han quedado paradas, ¿no? En su momento con la abogada Dulce Villanueva, en el DINAF, en el Instituto de la Propiedad también, que mire qué importante es lo que decía el abogado Luis León, tarde que temprano algo va a pasar con el Instituto de la Propiedad, porque se denunciaron desfalcos millonarios para pagar, entre comillas, temas de campaña. Vamos a ver si sale toda esta situación. Todo profesional del derecho, y para que el pueblo hondureño lo sepa, un requerimiento fiscal es presentado con un mínimo de carga probatoria para que éste pueda tener el curso que corresponde en cuanto a derecho. Así que vayámonos quitando esa imagen de que esto es persecución política, como dicen, que por un chisme que a mí me vinieron a contar es que estamos levantando el requerimiento fiscal contra esta persona, o por temas estrictamente políticos. Lo delicado con esto, y que sí estoy totalmente de acuerdo con el abogado León, es que si no se logra el éxito en los tribunales de sostener y llevar a buen término ese requerimiento fiscal, ahí se pierde toda la connotación de lo que estrictamente en cuanto a derecho corresponde, y que al final el pueblo hondureño tendría como resultado justicia social de todo ese desfalco de los fondos que obviamente eran destinados para proyectos sociales. Gracias, cerramos con usted, abogado.
En toda aquella tesis acusatoria, si hay plena prueba y se respeta el debido proceso, nadie tiene que sentirse por aludido o nadie tiene que sentir que se le está haciendo un injusto enjuiciamiento. Que Dios nos ayude a todos los hondureños y nos bendiga. Gracias por la invitación, licenciado Raúl Valladares. Un gusto haber compartido con el licenciado León, abogado Zúñiga. Y hermano hondureño, madure, medite quién es quién en el escenario político y ya deje de estar votando por malos hondureños, porque vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Poneme ahí, antes de retirarme, lo que pasó en el Congreso a 5 meses de las elecciones internas. Acuérdense que todos los diputados son líderes en su departamento y a 12 meses prácticamente y días de las elecciones generales. Así está el Congreso, mujeres y hombres, madres y padres de la patria, se les dice así, a los honorables diputados que mantienen ese Congreso en un caos. Por un relevo total. Sí. Y sin ninguna duda la confrontación va a continuar. Vamos a ver a qué acuerdos políticos llegan, que en este momento no hay acuerdos políticos. Están rotos los acuerdos. Es obvio. Lo que está pasando hoy en el Congreso, es obvio que la clase política gobernante y la clase política en la oposición están enfrentados, que no hay acuerdos pensando en el país, pensando en el pueblo, pensando en el futuro, pensando en la patria. Así está Honduras. Buenos días.